Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Profe, ¿tiene desactivado su micrófono? Profesora Karina, ¿tiene desactivado su micrófono? Okay. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por avisarme. Siempre se me olvida y me quedo muteada. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Ya nos vemos. Claro que sí, claro. Ahora sí. Buenos días, sean todos bienvenidos a la actividad que tenemos programada en el día de hoy en función de cómo hemos clasificado esta semana para celebrar el Día del Libro, y no solo el Día del Libro, sino celebrar las letras, celebrar nuestra lengua, celebrar que día a día con los que nos comunicamos tiene un día que se celebra, pero lo usamos todos los días, ¿sí? Para esta ocasión vamos a tener la participación de la profesora Norma González Viloria, quien en este día va a hacer la presentación de nuestra conferencista. Luego de eso pueden hacer algunas intervenciones, tanto los que están en línea como los que se encuentran aquí. Si quisieran hacer alguna pregunta, tendrán su oportunidad. Les dejo con la profesora Norma. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Ocarina, por estar con nosotros. Me toca a mí presentar a nuestra invitada de hoy, a quien conozco desde hace muchísimos años, tal vez no deberíamos decir cuántos años. Yo esta mañana me di cuenta que no tenía la información escrita, pormenorizada, detallada de Ocarina, sino que tengo mi relación con ella, nuestra amistad. Entonces dije, no, yo tengo que hacer las cosas como debe ser. Y tengo una chuleta aquí. La tomé de internet, la chuleta. Voy a leer algunas cosas porque ella tiene una vida sumamente activa. Su narrativa, su vida ha sido sumamente llena de, mucho sol, mucha luna, muchas estrellas. Entonces, va a ser muy difícil esta presentación, especialmente para mí que la canción, pero que tal vez las chicas nuevas ni siquiera saben qué es bolero. Bueno, ok. Bueno, Karina es venezolana, nació aquí en Caracas y académicamente está formada en antropología por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en historia contemporánea de Venezuela y un doctorado en ciencias políticas. Esto les da una dimensión de todo lo que es el trabajo y los estudios que ha hecho esta profesora. Tiene múltiples publicaciones. Una de sus últimas publicaciones es un libro maravilloso, precioso, que trata de la gastronomía en Colombia y en Venezuela, de cuán cerca estamos. Recuerden que en algún momento fuimos la Gran Colombia y entonces éramos solo un sentir. Entonces, bueno, ella hizo la parte de la gastronomía venezolana. Pero Karina también es miembro de número de la Academia de la Historia en Venezuela y también miembro de la Academia de Gastronomía de aquí de Venezuela. Ella se ha decantado por la antropología y la gastronomía. Tiene una actividad extraordinaria en un nicho que ella llamó antroposabores, en un espacio que llamó antroposabores, y en ese nicho ya ha hecho, ahorita está comenzando, este viernes comenzó con la charla inaugural de un diplomado en su sexta cohorte, un diplomado de sabores, un diplomado de antropología de los sabores. Imagínense ustedes cuán sabroso puede haber sido o será cursar ese diplomado de antropología de los sabores. Bien, hay mucho más que yo debería decir de ella. Quiero sencillamente rescatar que su voz es una voz meridiana cuando se trata de hablar de la dieta del venezolano.
su discurso de incorporación a la Academia de la Historia fue sobre la despensa de los sabores amazónicos, la despensa originaria de Venezuela. Y creo que ella, cada vez que está con nosotros y que discute este tipo de circunstancias, Ocarina nos enseña. Ojalá que para ustedes que son de distintas especialidades, no todos los que están aquí, no todas los que están aquí, y el caballero o los caballeros que nos acompañan también, son del departamento de castellano. Pero su conferencia, las palabras de la cocina, estoy segura que pueden ser de gran inspiración para nosotras y para ellos también, estos hombres que nos acompañan. Ocarina, gracias por estar con nosotros. Ocarina mamá, Ocarina hija, Ocarina hermana, Ocarina amiga. Ella nos acompaña hoy en día y yo estoy sumamente feliz y orgullosa de tenerla aquí con nosotras. Oca. Bueno, muchísimas gracias. La agradecida y orgullosa de estar con ustedes soy yo. Y como dijo Norma, yo sí no tengo problema en decir, somos amigas de hace más de 40 años. Hemos compartido cosas maravillosas, momentos tristes, momentos difíciles, momentos gozosísimos, pero lo que más compartimos y lo que de alguna manera nos alimenta mucho es el amor por este país. Eso es algo que compartimos a través de lo que hacemos, de lo que investigamos, de lo que disfrutamos y también de lo que comemos. Así que muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar de las palabras de la cocina. Y quiero comenzar, vamos a ver si logramos que salga la presentación. Vamos a comenzar las palabras de la cocina con una frase. Ya va, porque no sé por qué no me... Aquí está. Con una frase que a mí me encanta. Comer es el hilo de todo. Por eso es por lo que es una palabra que va más allá del alimento. Comer es trabajar. Comer es expandirse, es acaparar, es ser poseído, es tener relaciones sexuales, fecundar, es contar una leyenda, un cuento, es ahogarse. Así el agua, como al que se ahoga las malas hierbas, comen las buenas. Las hechiceras comen el alma del ser humano y se muere. Esta frase, este conjunto de frases es de un anciano de la Costa de Marfil. Y a mí me encanta porque pienso que ciertamente comer es el hilo de todo. Y como vamos a ver ahora, eso de comer es el hilo de todo, tiene que ver con nuestra cotidianidad. Estoy tratando aquí de pasar a la siguiente, pero no sé por qué. Tan fácil que fue pasar a esta y ahora no logro pasar a la siguiente. Ahí. Esto que nos dice este anciano de la Costa de Marfil, que comer es el hilo de todo, nos lo refuerza Massimo Montanari. Massimo Montanari es un historiador italiano que fue el fundador de los primeros estudios universitarios de gastronomía en Italia, que tiene una maravillosa bibliografía sobre alimentación, sobre historia de los cocineros, sobre historia de la cocina, sobre historia de determinadas preparaciones y determinados ingredientes, y que es realmente un erudito de lo que pudiera ser la historia de la alimentación. Y Massimo Montanari nos dice, la comida no es una minucia, sino un elemento central de la vida.
un punto de partida para comprender todos los aspectos del mundo. Esto es otra manera de decir que es el hilo de la vida. Bueno, y dicho esto, vamos a dejar de lado por un ratico las láminas y vamos a trabajar un poquito el título de nuestra conversación de hoy: las palabras de la cocina. Estamos hablando de cocina y hablar de cocina nos lleva a hablar de comida. Y cuando hablamos de cocina, la podemos entender de dos maneras distintas. Hablar de cocina como sustantivo, la cocina. Y hablar de cocina como sustantivo puede querer decir muchas cosas, pero entre otras tiene que ver con el espacio. El espacio físico es el lugar en donde se cocina, con lo cual estamos incorporando otra manera de entender la palabra cocina, ya no como sustantivo, sino como verbo, cocinar. Cuando hablamos de cocina como sustantivo y nos referimos al espacio, estamos hablando de un espacio de intimidad, de un espacio que histórica y antropológicamente está muy relacionado y muy asociado con lo femenino, que tiene que ver incluso con la mitología, que tiene que ver con las historias más ancestrales que nos cuentan de la relación entre la naturaleza, algunos alimentos, la aparición del fuego y la transformación del fuego, la transformación que el fuego hace en esos alimentos para convertirlos en comestibles. Entonces estamos hablando del lar y estamos hablando de un espacio que efectivamente está muy vinculado a todos nuestros orígenes, a los orígenes de nuestra civilización. Y que de alguna manera, a pesar de los diferentes cambios que ha tenido nuestra cultura a lo largo de la historia y a pesar de las diferentes paradigmas por los que ha atravesado las relaciones tanto entre la naturaleza y la cultura como entre nosotros, las interacciones sociales entre nosotros, sin embargo, la cocina sigue siendo un espacio muy marcado por lo femenino, en la medida en que la cocina es un espacio de transmisión de los saberes domésticos. Es un espacio donde se anidan cosas tan importantes como el gusto, la salud, la belleza. Y entonces me gusta siempre pensar la cocina como un lugar de enunciación, un lugar que además tiene que ver con una estrategia de legitimación y de ejercicio del poder femenino. En algunos momentos, esto que acabo de decir no se vio de esa manera y no se imaginó la cocina como ese lugar de enunciación, ejercicio y legitimación del poder femenino, sino al contrario, la cocina se veía como un lugar de esclavitud, de sumisión, de opresión, un lugar exento de gozo, un lugar cargado de tareas domésticas y cargado de un conjunto de desvalorizaciones. Por esta manera de ver la cocina llevó en algún momento a que dentro de las teorías feministas el tema de la cocina fuera visto como parte de esas trabas que de alguna manera estaban limitando la fuerza de lo femenino. E incluso en algún momento se utilizaran unas consignas, pero ciertamente más allá de esta discusión que hay que seguirla dando y más allá de esta discusión que como todo tiene que ver con los procesos de diferenciación social y está cruzada por la estratificación social y por las condiciones económicas, sociales y culturales de los diferentes pueblos y de las
las condiciones, los valores también de las diferentes culturas. Sin embargo, podemos pensar entonces a la cocina como ese espacio de intimidad, de enunciación y de alguna manera un lugar desde el cual la mujer relata, refiere, describe, codifica, objetiva, hace suyo el mundo. Eso cuando estamos hablando de la cocina como espacio. Pero cuando estamos hablando de la cocina como verbo, es decir, como acción, estamos hablando de un proceso básicamente muy transformador. Cocinar es transformar. Y de allí que esa definición de cocinar como transformar lo crudo en cocido esté asociado a una frase muy importante de un autor paleontólogo español que tiene un libro que dice Cocinar hizo al hombre, porque es justamente el descubrimiento del fuego y la apropiación de esa herramienta de la transformación de lo crudo en cocido lo que nos hace ser esta especie que conocemos ahora. Y cocinar es algo inherente solo a nuestra especie. Esto de cocinar hizo al hombre tiene otras connotaciones en lenguajes populares y a veces cuando buscamos cocinar nos va a parecer que uno de los significados que en el lenguaje popular tiene ese verbo cocinar es tramar. Tramar es urdir. A veces urdir clandestinamente, escondido. Y fíjense qué interesante porque es que cocinar literalmente es tramar, es urdir, porque cocinar no es solo transformar los alimentos, sino cocinar es tramar significados. Cuando cocinamos y cuando comemos, estamos manejándonos no solamente con la materialidad del alimento, de las preparaciones, sino estamos urdiendo significados, estamos armando significados. La tercera palabra que sale al lado de las dos acepciones de cocina es comida. Y comida es el resultado sobre todo del verbo cocinar. Comida es el producto. Y comida nos lleva inmediatamente a la idea de las preparaciones, de los repertorios de preparaciones que son muchísimos y que están asociados, como bien decía Norma en la presentación, y nuestras despensas sociales, culturales, históricas, geográficas, ecológicas. Lo cierto del caso es que cocina y comida nos dan cuenta de un tema ampliamente multidimensional. Como me gusta a mí llamarlo en mis clases del diplomado, un tema interdisciplinario, un tema totalmente transversal, un tema que atraviesa los distintos aspectos de nuestra vida, un tema que atraviesa los diversos conocimientos científicos, porque vinculado a la comida están todas las ciencias naturales, las ciencias que tienen que ver con la sociedad, la sociología, la economía, pero también están las humanidades, pero también está el arte, pero también está la religión. Pero además no solamente atraviesa las diferentes ciencias, sino atraviesa los diferentes conocimientos, porque los conocimientos mágicos, los conocimientos ancestrales, los elementos mitológicos también están vinculados, también hacen parte de esa trama que se teje en torno a los alimentos. A mí me gusta decir que esa multidimensionalidad de la alimentación tiene que ver con 4 dimensiones fundamentalmente. En primer lugar, con una dimensión biológica que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la fisiología,
de nosotros que hace que comamos y desechemos, que comamos, asimilemos y desechemos, que aprovechemos, que tiene que ver con todos esos elementos que nos hablan de la salud y particularmente los últimos descubrimientos de la neurociencia insisten cada vez más en la relación finísima, importantísima, entre lo que comemos y nuestra propensión o no a adquirir ciertas enfermedades. Entonces, en primer lugar, la comida tiene que ver con la dimensión biológica, fisiológica y de la salud. Pero en segundo lugar, tiene que ver con la ecología. Tiene que ver con la ecología porque efectivamente la ecología es el terreno que nos provee de una despensa determinada. Y esto tiene que ver con la variedad de posibilidades y con la variedad de repertorios. Tiene que ver con la posibilidad de contar con recursos muy distintos dependiendo de nuestros diferentes biomas. Y esto es un tema absolutamente estratégico en un momento en el cual todo pareciera indicar que fenómenos como el calentamiento global, el cambio climático, están amenazando el funcionamiento de esos ecosistemas, de esos biomas, en un momento en el cual todo pareciera indicar que las alarmas naranja están encendidas después de acontecimientos como los que vivimos de la pandemia y de la guerra que estamos atravesando aún entre Ucrania y Rusia. Están las alarmas naranja encendidas en relación con las posibilidades de crisis alimentaria. Entonces, la segunda dimensión es la dimensión ecológica. La tercera dimensión es la relacional, la social, porque no hay manera de alimentarnos si no es en el marco de circuitos muy ricos y muy importantes, circuitos que están ligando al productor con el comerciante, con el que hace el transporte, con el comercializador, con el mercadito a cielo abierto, o con las cadenas de automercados, o con los abastos, con nosotros en nuestra casa, con nuestra mesa y con el desecho de los residuos que quedan después que nosotros nos alimentamos. Es decir, hay un círculo alimentario absolutamente importante que es totalmente relacional. Aun cuando tuviésemos un conuco en nuestra casa en el cual que nos proveyera de maíz, de plátano y de caraota, tendríamos que contar con ese círculo, que es el círculo de la alimentación, que es muy importante. Entonces, la alimentación es absolutamente relacional, pero no solamente por este círculo que acabamos de mencionar, sino porque las interacciones sociales y las diferenciaciones sociales marcan elementos muy importantes en relación a cómo comemos, de qué manera lo hacemos, en qué medida, en qué condiciones, gustos, preferencias, alimentos predilectos en las diferentes culturas, localidades, sociedades, regiones, pueblos, etc. Y finalmente, la cuarta dimensión es la dimensión simbólica, la dimensión cultural, la dimensión simbólica que tiene que ver con todos esos elementos ancestrales, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con los significados. Y por eso es tan importante entender que comer no es solamente ingerir, sino construir significado, reproducir significado. Y son significados culturales. Seguramente, si yo dijera que la mayor parte de las decisiones alimentarias que nosotros tomamos son del orden cultural, nos sorprendería, porque pensamos muchas veces que son decisiones que tienen que ver que si soy alérgico o no soy alérgico, pero no, realmente la mayor parte de las decisiones alimentarias que las comunidades toman tienen que ver con el orden de lo cultural, tienen que ver con esos elementos de esta cuarta dimensión que
de alguna manera están presentes en nuestros imaginarios y están marcando nuestra relación con las materias primas que nos rodean y que nuestras ecologías nos proveen. Entonces, estas 4 dimensiones están en la cocina. Cuando estamos en la intimidad de nuestra cocina, cuando estamos en la intimidad del espacio que en nuestros hogares llamamos cocina, o en la intimidad de nuestro pensamiento, están presentes estas 4 dimensiones. Y yo he tratado en esta conversación con ustedes de recurrir como apoyo a muchas lecturas y a muchos autores. Y voy a señalar uno de ellos, que es Martín Caparrós. Martín Caparrós dice algo que a mí me parece maravilloso y que corrobora lo que desde el punto de vista antropológico había dicho hace muchos años atrás el gran maestro de la antropología francesa, Claude Lévi-Strauss. Martín Caparrós dice, un plato es primero una idea. Lévi-Strauss había dicho en el pasado, lo que es bueno para pensar es bueno para comer. Es decir, primero comemos con el pensamiento. Si eso yo me lo imagino y me da guácatela, no me lo como. Si eso yo lo pienso y no me funciona en la mente, no lo pruebo. Entonces Martín Caparrós dice, hay una cosa fundamental que es que un plato es primero una idea, una anticipación, una cosa que está en mis recuerdos, en mi cabeza, en mi deseo. Pero complementa esta frase Martín Caparrós con otra que es muy impresionante. Un plato es primero una idea y después también es una idea, porque es una huella, es un recuerdo. Es decir, comer es siempre una idea, ya sea como anticipación o como huella, como recuerdo, como nostalgia, pero es siempre una idea. Entonces, si eso es así, yo quiero comenzar leyendo con uno de mis aliados autores, en este caso es José Manuel Fajardo, quien tiene un libro que se llama A Pedir de Boca. Y les leo un parrafito donde está tratando de describir esa huella que dice Martín Caparrós. Su padre acaba de salir de la cárcel en Gijón, España, y de la cárcel pide que lo lleven a una sidrería, estamos en Asturias, ¿no? A una sidrería donde vendan ostras, que eso es lo primero que quiere hacer para festejar la libertad, comer ostras. Y entonces dice Fajardo, no puedo ver un plato de ostras sin pensar en él, como ahora, mientras arrojo a la basura estas conchas de ostras vacías, en un intento de poner algo de orden en la cocina antes de partir. La verdad es que París habría sido para él un paraíso. Esta ciudad huele a ostras. Están por todas partes, amontonadas en cestas como monedas de un tesoro enterradas en arena, rugosas, ariscas o abiertas impúdicamente, exhibiendo sus carnes temblorosas sobre el fuego refulgente de sus conchas, aguardando la boca ansiosa que se embriague con el gusto antiguo de su jugo. Entonces, para Fajardo, las ostras es una manera de recordar a su padre, es esa huella. Y está en otra ciudad, está en París, y está en otro momento, ya no es un niño, ya es un adulto, pero la ostra sigue siendo esa idea que lo lleva a su padre, a lo que
era una predilección de su padre, y la ostra le comunica sensorialmente con su olor, con su sabor, con su olor, con la rugosidad de su concha, le comunica esa huella. Vamos a ver si logro otra vez compartir pantalla. Ok. Vamos a pasar esta diapositiva, vamos a ver si es posible. Porque esto es lo que me cuesta. No entiendo. Ajá. Una antropóloga de la cual he aprendido mucho, mexicana, dedicada al estudio de la alimentación, de la antropología de la alimentación, que como muy bien decía la profesora Norma, es una dimensión de los estudios antropológicos, la antropología de la alimentación. Vive en Ciudad de México, se llama Yuriria Iturriaga. Dice algo que a mí me parece maravilloso. La gastronomía es una estructura sensual y armoniosa del fenómeno alimentario de un pueblo, análoga a la estructura, es decir, a ese conjunto de principios y reglas de la poética de una lengua. Esta frase maravillosa, profunda, que dice que la gastronomía, es decir, la relación alimentación y cultura de la que venimos hablando, es análoga a la estructura poética de la lengua, nos está diciendo entonces que definitivamente también la gastronomía, el mundo de la relación entre los alimentos y la cultura, cocinar es un lenguaje. Es un lenguaje. Y esto es muy importante. No solamente tiene todas esas dimensiones, sino que acorde con la última dimensión de la que hablamos hace un rato, la comida, la cocina, se convierte en un lenguaje. En un lenguaje que, por supuesto, es un lenguaje que comunica, es un lenguaje que crea nuevas cosas, es un lenguaje que invita, es un lenguaje que enamora. Vamos a ver un poco esto. Pudiéramos decir entonces que ese lenguaje puede constituir un texto culinario. Y que ese texto culinario es un dispositivo de memoria cultural. Un dispositivo de memoria cultural porque puede, de alguna manera, al ser un dispositivo de memoria cultural, puede contarnos, puede describirnos, puede expresar, y esto es una manera de decir que ese dispositivo de memoria cultural, que es la comida y la alimentación y lo que hacemos en la cocina, definitivamente nos genera relación con nuestro entorno histórico y geográfico. Yo me voy a permitir leerles de este libro de Yaa Gyasi, que se llama Volver a casa. Yaa Gyasi es una escritora de Ghana y fíjense qué definición tan bella hace ella de África. Les leo, este es un libro precioso y les leo esta definición. Su madre siempre decía que la Costa del Oro era como una olla de sopa de cacahuete. Su gente, los asantes, eran el caldo y la de su padre, los fantes, los cacahuetes. Las muchas otras naciones que habitaban el territorio que se extendía desde la orilla del Atlántico y llegaba hasta el norte a través de los bosques
Eran la carne, la pimienta y las hortalizas. La olla ya estaba llena hasta arriba antes de que los blancos apareciesen y encendiesen el fuego. Y ahora a los pueblos de la Costa del Oro se les hacía casi imposible evitar que la sopa se rebosara una y otra vez al hervir. Fíjense que en este párrafo, cómo es posible hacer una caracterización de lo geográfico y de la despensa. Ahí nos quedó clarísimo la importancia que en ese lugar de África tienen las sopas por una parte y por otro lugar la importancia del cacahuate. Y al hablarnos de la importancia del cacahuate o el maní, lo que nos está diciendo es que estamos en presencia de un ecosistema tropical, porque el maní es un cultivo absolutamente originario y propio de suelos tropicales. Entonces, ¿cómo ese dispositivo de memoria cultural allí simplemente al aparecer nos está dando pistas de la geografía y de la historia de la cual estamos hablando? Como ya dijimos, cuando nos referimos a las dimensiones de la comida y de la alimentación, el texto culinario es generador de sentido. Es lo que nos explica por qué las cosas son como son, porque hay alimentos prohibidos y porque hay alimentos favorecidos. Y los alimentos prohibidos no necesariamente, y de hecho la mayor parte de las veces no tienen que ver con elementos ni estrictamente fisiológicos, ni estrictamente ligados al materialismo cultural propio de los elementos ecológicos, sino como muchos de estos criterios son criterios simbólicos, mitológicos, culturales, tales como los que están expresados, por ejemplo, en las normas que se recogen en los textos del Deuteronomio, donde se explica lo que después va a ser recogido como toda la metodología kosher para el pueblo de Israel. Entonces, son generadores de sentido, son capaces de crear la construcción social del alimento y de definir lo que se come y cómo se come, así como de crear condiciones en relación a lo que es una alimentación diaria, ordinaria o una alimentación festiva, extraordinaria, incluso sagrada. Pero además, el texto culinario es heterogéneo y es políglota. Y todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos la experiencia de saber cómo hay cantidades de opiniones, interpretaciones sobre lo que comemos y sobre lo que no comemos, sobre los ingredientes, incluidas las designaciones de los ingredientes, incluidas las designaciones de los elementos. ¿Cómo solamente en el territorio venezolano nosotros vamos a conseguir ingredientes como el apio, o ingredientes como el cebollín, o ingredientes como el ajo porro, o ingredientes como el onoto, que pueden tener designaciones totalmente distintas? Entonces, el texto culinario adopta lo popular, lo tradicional, lo mitológico, lo que viene de los textos de la culinaria, lo que viene de los recetarios comerciales, lo que viene de los medios de comunicación de masa, lo que viene de las redes, del TikTok. Y todo eso hace ese lenguaje heterogéneo y políglota que tiene que ver con el texto culinario, donde el ramen y la yaca pueden estar de alguna manera conectándose. Entonces, esto es muy importante. Y ha sido muy importante así siempre. Y cuando leemos en la historia de la alimentación en los siglos pasados, vemos cómo siempre esta polifonía de voces tuvo que ver con
los diferentes lugares en los cuales la civilización iba desarrollando sus prácticas culinarias. Todo esto hace que el texto culinario sea productor, pero también reproductor de lo simbólico. Y si no, miremos la discusión de la arepa, la discusión famosa si es venezolana o colombiana, en la cual en este caso no voy a entrar, pero allí hay un elemento, porque simbólicamente para nosotros la arepa tiene un protagonismo particular, tiene una significación, una importancia, y entonces el texto culinario lo soporta y lo reproduce, y lo exporta, y nosotros estamos exportando al mundo ese simbolismo en torno a la yaca, en torno a la arepa, en torno a los pequeños. Estamos siendo productores de ese simbolismo, pero también reproductores hacia afuera. Y ese simbolismo hacia afuera se va a unir en esos lenguajes heterogéneos y políglotas a otros contenidos. Y además, el texto culinario es doblemente codificado. Una cosa es decir, córtalo en rebanaditas, y otra cosa es decir, a lo brunoise. Una cosa es decir, ponlo a sancochar, y otra cosa es decir, blanquéalo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay doble código en el lenguaje natural y en la semiósfera de lo culinario. Y la semiósfera de lo culinario es un ecosistema particular. La semiósfera de lo culinario es un sistema de denominaciones, de conceptos, de imágenes, de figuras, de explicaciones que los cocineros manejan con una gran facilidad, y que los que no somos cocineros muchas veces no podemos comprender. En todo caso, esa doble codificación del lenguaje natural y de la semiósfera culinaria tiene mucho que ver también con sus raíces locales y regionales. Y será muy distinto oír la explicación de cómo se hacen unos acrás en la península de Paria, hechos por Cosmelina en Río Caribe, que nos cuente cómo hace con el ocumo y con el ají dulce y con el pescado salado para hacer los acrás, que oírlo en un programa de televisión donde se pretenda hacer la explicación de cómo hacer acrás. Entonces, todo esto son las cosas importantísimas de nuestro lenguaje culinario. Ahora bien, vamos a ver si logro pasarla para la próxima. Me gustaría saber por qué a veces lo logro hacer tan rápido. Ajá. Dijimos hace rato que entonces ese texto culinario tiene sentido porque la comida funciona como lenguaje. La comida funciona como lenguaje, y ese lenguaje de qué nos habla. Y para referirnos a ese primer punto de un lenguaje que tiene identidad y pertenencia, voy a utilizar a este texto del escritor mexicano Adolfo Castañón. Se llama Grano de Sal y otros cristales. Y fíjense lo que él dice aquí, que tiene que ver también con la comida como lenguaje que nos habla de la historia y de la geografía. En su verso dice: los sabores aluden a la tierra. La mirada y el oído de la lengua y del olfato perciben una geografía y una música invariablemente nostálgicas de un eros difuso y ambiguo, generalizado. Por eso, desde el telescopio del plato, asistimos a la gran danza de la creación realizada. No en balde, la cocina es arte sagrada y dominguera
arte del séptimo día. Entonces, un bellísimo trabajo de Adolfo Castañón, Grano de Sal, todo dedicado a la gastronomía. Entonces, la comida como lenguaje es identidad y pertinencia, es de alguna manera, nos puede comunicar historia, geografía, pero además la comida como lenguaje da cuenta de un conjunto de elementos, de códigos éticos y estéticos, de la posibilidad de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Esos códigos éticos y estéticos tienen no solo que ver con los colores, la exposición, las combinaciones, sino también con las maneras de mesa. ¿A quién se le sirve primero? ¿A quién se le sirve después? ¿Quién preside? ¿Cuáles son las normas de diferenciación? Todo eso tiene que ver con unos códigos éticos y estéticos que además varían muchísimo. Nunca se me olvida cuando iba con Norma hace muchos años atrás a los Tamunangues en la zona de Sanare, Estado Lara, todos los códigos éticos y estéticos de las comidas que se hacían durante los velorios a San Antonio, donde habían unos códigos absolutamente claros. Quién debía comer primero, quiénes comían, quiénes no comían, cuál era el lugar de las mujeres, cuál era el lugar de los músicos, el lugar de los cantadores. Todo estaba previsto en esos códigos. Todo eso tiene que ver con la comida como lenguaje. Pero también hay gramáticas y nomenclaturas. Y es muy importante porque en esto de tener gramáticas y nomenclaturas, en el lenguaje de la cocina hay vocablos, hay reglas gramaticales de muchos tipos que tienen que ver con los recetarios, con las normas para las preparaciones. Hay normas, hay elementos sintácticos. Quizás un menú, la construcción de un menú de acuerdo a los diferentes contextos socioculturales es una norma sintáctica. Y hay también normas retóricas que tienen que ver con la interacción y la composición social. Entonces estamos en presencia realmente de gramáticas, nomenclaturas, de un lenguaje en toda la extensión, que incluye las formas de sociabilidad, que incluye el patrimonio y que incluye la interculturalidad. Y aquí a mí me gustaría recuperar una frase de Elena Garro, quien dice que la cocina es un espacio fundamental para la interculturalidad, incluso interracial, porque en una cocina se mezclan, como muy bien lo sabemos nosotros, por la historia de Venezuela, las manos indígenas con las manos africanas, con las manos de los criollos, para terminar haciendo una yaca o para terminar haciendo una polenta venezolana o caraqueña o para terminar haciendo una olleta de gallo. Entonces es un espacio no solo de fusión de ingredientes, sino de fusión cultural, Y cuando estamos hablando de elementos culturales, me acuerdo y utilizo aquí Comer con los ojos, historias que alimentan el alma. Leo el capítulo que se le dedica a Pablo Neruda, donde Pablo Neruda, que en su literatura fue especialista en hacer odas a los alimentos, hizo una de sus odas al caldillo de congrio. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede
como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. En esta oda al congrio está las gramáticas, la nomenclatura, los códigos estéticos, donde vemos cómo se transforma ese congrio en ese manjar que los chilenos valoran tanto. Pero no puedo dejar de pensar que en todo esto que hemos dicho de la comida como lenguaje, tan marcado por la diferenciación social, tan marcado por los elementos socioculturales, en estos lenguajes de la cocina, está también todo aquello que nos habla del hambre, de la necesidad, de la escasez de alimento, de el desigual acceso a los alimentos, de la necesidad de tener que cambiar preparaciones y recetarios tradicionales para adaptarlo a lo que se consigue, a lo que hay, a lo que se puede, a lo que se alcanza. Y si alguna literatura ha sido rica en contarnos estas hazañas, ha sido la literatura española. Y no puedo dejar de pensar Almudena Grandes. Almudena Grandes, que tiene un precioso libro titulado Los besos en el pan. Y en este precioso libro, Los besos en el pan, que tiene que ver con la Guerra Civil Española, justamente habla de cómo se valora el alimento, cuánto cuesta tanto obtenerlo, qué significa el pan en condiciones de guerra civil, qué significa el pan cuando el acceso a los alimentos está tan limitado. ¿En qué consistían los besos en el pan? Ellos hacen memoria de su juventud y lo recuerdan todo. El frío, los mutilados que pedían limosna por la calle, los silencios, el nerviosismo que se apoderaba de los padres si se cruzaban por la acera con un policía y aquella vieja costumbre ya olvidada que no supieron o no quisieron transmitir a sus hijos. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Tanta hambre habían pasado sus familias en aquellos años en los que murieron todas esas personas queridas cuyas historias nadie quiso contarles. O sea que ese lenguaje nos habla también de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer, de lo que se desea y no se puede comer. Y no puedo dejar de pensar en Padura. Padura, que en sus novelas y en todos esos episodios de sus novelas donde el escenario principal es el comedor, la cocina y el comedor de Josefina, esa señora nonagenaria que le cocina rico la comida cubana, siempre relata lo que consiguió, lo que no consiguió, las dificultades, los problemas, lo que tuvo que sustituir, lo que tuvo que cambiar. Y cómo Padura encara eso en su literatura, hablando de cómo comer, a veces es fundamentalmente el deseo insatisfecho. Y la comida como lenguaje es también pura antropología, es etnografía. Etnografía pura y simple que se vale de la literatura para que, ya que no podemos hacer trabajo de campo en todas partes, podamos por lo menos a través de los libros conocerlo. Aquí de Asne Sierstadt, del libro titulado El librero de Kabul, les leo
una crónica de las mujeres y la comida en Afganistán. Las mujeres de la casa bailan sensualmente agitando los chales y los pañuelos que cubren sus caras y sus cuerpos. La habitación está llena de vaho y exhala una dulce fragancia de sudor. Y aunque las ventanas están abiertas de par en par y las cortinas ondean al viento, el viento fresco de la primavera no es suficiente para refrescar a las mujeres. Solo la llegada de las rebosantes fuentes de pilau marcan una pausa en la danza. Todas se sientan en el suelo donde antes bailaban. Solo las mayores lo hacen en los cojines arrimados a la pared. Leila y sus primas más pequeñas traen la comida, cocinada en gruesas ollas en el patio de atrás. Se ponen en el suelo fuentes llenas de arroz, con grandes trozos de cordero, con berenjenas en salsa de yogur, con tallarines de espinacas y de ajo, y con patatas en salsa de pimiento. Las mujeres se juntan en grupos alrededor de las fuentes y con la mano derecha aprietan el arroz y se lo llevan a la boca. Comen la carne y la salsa con trozos de pan que arrancan de las hogazas, todo con la mano derecha. Esta crónica de Kabul nos muestra cómo las mujeres no pueden comer con los hombres. Nos muestra cómo los códigos éticos y estéticos de la alimentación también tienen puesta la burka. También tienen las prohibiciones, también tienen la separación, también tienen la negación y la invisibilización de los sexos, y las mujeres entonces tienen que comer solas. Tienen que comer de ese arroz solas, la mayor parte de ellas, evidentemente, por códigos tradicionales. Estamos hablando de una cocina que se comparte, de una comida que se comparte sentadas en el suelo, pero como no hay la posibilidad de reunir a toda la familia, porque ellas tienen que comer con todas las generaciones femeninas, pero tienen que comer aparte. Entonces, aquí vemos cómo ese lenguaje nos está también contando y nos está haciendo etnografía de Kabul. Y aquí, esta última lámina me gusta mucho porque si hay algo que me parece que tiene que ver con las palabras de la cocina, son los recetarios. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ver los recetarios como algo estrictamente técnico que nos dice cómo, no sé, cómo compartir la comida, cómo los ingredientes, cuántas tazas de arroz, cuántas tazas de agua, cuántas de harina, cuántas de leche, cuántas cucharadas, la parte técnica de la preparación con ese lenguaje propio de la semiósfera culinaria. Pero resulta que no, que los recetarios son mucho más que eso. En primer lugar, los recetarios nos dan una visión de mundo. Cuando vemos un recetario de 1940 y vemos los ingredientes y vemos lo que se utiliza y el tipo de grasa que se utiliza y el tipo de azúcar que se pone y todo eso, nos está hablando de la Venezuela de 1940, por lo menos de la Caracas de 1940. El recetario nos está dando una visión del mundo, nos está dando una visión de esa sociedad, de los productos que se utilizaban, de las marcas que se utilizaban, de los artefactos que se utilizaban en ese momento. Pero además de eso, los recetarios nos hablan del que escribe los recetarios, de lo que siente cuando cocina, de cómo lo siente. Los recetarios son esos cuadernos viejitos, sucitos, manchados, con una mancha de café, con una mancha de grasa u otra de pimentón, donde uno va anotando, y esto no me salió así, y creo que le puse mucha harina, creo que esto llevaba más aceite, esto quedó tiesísimo, esto no sabía nada.
Y esto que tenemos aquí es una página de un recetario de una artista plástica que se llama Antonieta Sosa, cuyo recetario es una bellísima, pero una bellísima oportunidad para ver lo maravilloso que es un recetario donde ella está no solo rectificando, poniendo, añadiendo, corrigiendo sus propias recetas, sino comentando cómo se sintió cuando las preparó, cómo se sintieron sus invitados cuando las probaron, cómo quedaron los platos, cómo quedó la mesa, qué mantel le gusta poner, qué vajilla le gustaría poner. Y estos son artista plástica al fin, sus dibujos, sus comentarios. En esta página del recetario incluye una frase que me parece casi que un poema: vivir engañado en la mentira, en la evasión, es peligroso. Y le puso como título recogiendo la cabulla. Ay, no sé por qué se fue. Recogiendo la cabulla porque se reventó. Entonces, en muchas de las páginas de este recetario de Antonieta Sosa hay así referencias, poemas de ella, pensamientos, comentarios, dibujos. O sea, que el mundo de los recetarios es un mundo donde puede haber no solo técnica culinaria, sino puede haber intimidad y puede haber incluso poesía. Dicho esto, pues estamos terminando esta conversación para poderlos escuchar a ustedes, y a mí me gustaría, ya que estamos hablando de las palabras de la cocina, me gustaría terminar con un poema de Luis Enrique Belmonte que se llama Hoguera. Y dice así: escribo en la cocina. La noche cabecea como un centinela adormecido, después que ya han pasado suficientes torbellinos en el círculo polar ártico. Escribo en esta cocina donde se encuentran tus manos con las buenas hierbas, donde se encuentran tus manos con mis manos. Y la noche fresquita y muda como una canción de Otilio Galíndez. Escribo en esta cocina donde se desbroza, se condimenta y se cuece a fuego lento esta dulzura, esta alegría de estar juntos y vivos. Esta es la alegría que celebro yo hoy de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, gracias, Oka. Realmente tus palabras, al menos creo que para muchos de nosotros fueron palabras muy hermosas y llenas de un gran contenido y llenas de de un camino que nos muestra una mirada distinta, tu mirada, la mirada de la antropología de los sabores. Eh, yo, permítanme que diga un par de cositas. Una de ellas es que también yo aprendí en mi casa, tal vez porque también fuimos muy pobres cuando jóvenes, cuando niñas. También yo aprendí que cuando se caía un pan, se recogía, se le daba un beso y se retornaba a la panera. Eso creo que es una práctica que los viejos de nosotras, imagínense ustedes cuán viejos pueden ser cuando yo digo que los viejos de nosotras, los viejos de nosotras nos enseñaron. Y realmente esa visión de las mujeres en Afganistán comiendo aparte es la misma, con las grandes diferencias que obviamente hay, o que las mismas que veíamos allá en Sanare,
cuando los primeros que comían eran los hombres que comían en su mesa y que las mujeres, las que bailaban, ayudaban a servir la mesa. Y después que los hombres se levantaban, que habían comido, que estaban satisfechos, entonces tocaba comer a las mujeres. Eso en nuestra Venezuela de hace 30 años. Eso pasaba así. Y tal vez sigue pasando hoy porque esas prácticas tradicionales en nuestros pueblos se repiten con mucha continuidad. Y entonces ponernos en contacto con nuestros propios recuerdos es parte de la comida y ha sido parte de tu palabra para nosotros en el día de hoy. Gracias, Oka. Quiero saber si hay alguna persona, Rafael, ¿puedo voltear esto? Sí, ¿no? Oka, vamos a voltear la computadora para que veas a Rafael. Rafael Rondón es uno de nuestros profesores y también está en este marco. Él cierra el jueves con su conferencia. Entonces, Rafael Rondón Narváez está queriendo conversar contigo un momento. Bueno, agradecido por el recorrido que nos hiciste a todos aquí, pero la verdad que fue una experiencia increíble. Lástima que no tengamos un compartir ahora para todos estos olores y sabores se hagan tangibles, ¿no? Porque me hiciste un recorrido. Tú me estás escuchando, ¿verdad? ¿Sí me Claro. escuchas? Sí, El micrófono, Oka, tuyo. estoy escuchando. No haría falta por lo menos un cocuicito, pues. Un cocuicito y quizás, no sé, unos pequeñitos o un casabito con alguna cosa. Si a mí se me congeló, no estoy oyendo al profe. ¿Ustedes me oyen? Yo no los estoy oyendo. Usted sí se escucha Ahora perfectamente, sí. profe. Ahora sí. No oí al profe, no sé qué comentó. Creo que él no tiene el micrófono activado. Creo que se les cayó la conexión. Ahora sí. ¿Escuchas? Ahora sí. Ajá, dos cosas. Ya que tú hiciste la relación de lo culinario, evidentemente lo hizo o no, ¿verdad? Pero creo que no es falso. Donde vi que en Israel estaban imprimiendo comida. Creo que se cayó. Directamente antes de que se vaya. ¿Qué comeremos en el futuro? Complicado, ¿verdad? Sí, es complicada. La Sí. tecnología es complicada a pesar de que haya países que estén imprimiendo carne. Sí, esto es la Lo de imprimir carne. Es que no oí. ¿Me Sí. pueden repetir el comentario? Porque no lo oí. Ahora sí me escucha, creo Sí. yo. Ahora No, que estaba- sí. Ok, ahora sí. No, que se estaba haciendo el siguiente comentario con pregunta incluida, ¿no? Que como la relación entre lo culinario y lo histórico es evidente, yo te hago la pregunta, ¿qué comeremos en un futuro, dado los cambios que se están produciendo en el planeta y en la tecnología? Las dos cosas, ¿no? Tanto la idea de que el ganado es una de las producciones que más deteriora el ambiente,
y que las tecnologías ya han cambiado la forma de procesar los alimentos y que vi un video, y se lo comentaba a mis colegas aquí, que yo creo que no es falso, donde se imprimía comida. Y entonces esa relación de la tecnología y el mundo, ¿qué vamos a comer? Si lo haremos solamente por una cuestión biológica o si seguiremos disfrutando la comida. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la crisis venezolana de la alimentación. O sea, que evidentemente hay una crisis alimentaria y que nos hemos acostumbrado a comer cosas que no habíamos probado nunca y que, bueno, hay gente que, por ejemplo, nunca había probado una llama, o hay gente que no había comido, por ejemplo, que no está tan barata, que es una berenjena, ¿no? Y cómo partiendo de esa necesidad, mucha gente ha inventado platos y, bueno, para no hacerlo tan tortuoso para ese paladar no acostumbrado a vegetales, como también se ha vuelto creativo y han inventado nuevos platillos. Bueno, eso es lo único que te quería decir y voy a escuchar. Gracias. Le contesto de una vez, Normita. Sí, mi vida, puedes contestar de una vez porque creo que las chicas quedaron satisfechas con todo lo que tú estabas señalando y no sé si van a haber más preguntas de parte de ellas, pero Norma, que está aquí sentada a mi lado, otra Norma, entre Normas te veas, Norma González de Zambrano, que está aquí a mi izquierda, también quiere preguntarte algo, pero respóndele a Rafael. O tu pregunta va por esta vía, Norma. No, tiene que ver también con la dinámica y con la información que ha presentado, agradecida por el contenido y por permitirnos disfrutar de este plato de palabras. Y quisiera destacar realmente que al pensar que ese plato, que es una receta, es un pensamiento, reafirmar el valor del libro La cocina de la escritura del español Daniel Casani. Y más que pregunta es un comentario. Fui invitada a una boda y la tarjeta de invitación pedía como regalo en una hoja carta coloque su receta favorita. Ese es mi obsequio. Qué bonito. Sí, muy bonito y me pareció muy original y hoy al ver lo del texto culinario digo, oye, qué reafirmación, más lo que contiene toda una receta. Recuerdo que en casa para definir la receta, mi esposo decía, vamos a colocar el mondongo de gallina que preparaba mi abuela. Y yo le decía, no, mejor el guisado de queso que preparaba mi abuela cuando había que rendir comida. Al final colocamos 2 páginas, la receta de él y la mía, porque yo digo, había que compartirlo. Pero más que preguntar ese comentario y agradecida por todo lo que nos ofrece. Ok, vamos entonces a escuchar la respuesta para Rafael y después le vamos a dar la palabra a nuestros amigos que están online. Tal vez alguno de ellos tiene alguna pregunta que hacerte y ahorita vamos entonces a escucharte porque Rafael ya está intenso aquí a mi lado también, esperando tu respuesta. Mira, yo quiero, antes de referirme a los comentarios que hicieron nuestros amigos allí, en el chat, porque creo que ya no la veo en el chat, había un mensaje de la hermana Ilian Tolosa, que estaba en el chat, pero yo tenía veía su presencia aquí, pero ya no la veo. Y ella dice, en el chat dice, cuán especial y significativa es la cocina como lugar de revelación y cocinar como arte para generar vida e historia. Y efectivamente, esta es esto que ella está diciendo es muy importante porque efectivamente en la teología, si hay algo que está claro es que Dios es un Dios proveedor de alimentos. Dios, como Dios nunca es indiferente al hambre. Y eso lo podemos ver tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Entonces, efectivamente, lo que ella dice, lugar de revelación y cocinar como arte para generar vida e historia.
Yo creo que eso está muy bien, en este momento se está planteando muy bien desde otros espacios de la teología. La teología siempre ha sido muy hacia abrir espacios, reflexiones y comentarios sobre el mundo de la corporalidad. La corporeidad en la teología aparece porque lo básico de la teología está de lo sobrenatural y sobre el mundo de la inteligencia. Entonces efectivamente, en estos últimos tiempos, la teología está haciendo búsquedas en ese sentido porque tiene que ver con el modo de interpretar el mensaje en este momento como un mensaje distinto, un mensaje que tiene que ver con la diversidad, un mensaje que tiene que ver con el mundo que vivimos hoy, con las nuevas relaciones entre la naturaleza y la cultura, con las relaciones con... Y ahí el campo de la alimentación tiene que estar. Así que, hermana, yo estoy muy de acuerdo con su frase y me encantaría que pudiéramos desarrollar desde nuestro discurso y de nuestra experiencia aquí en Venezuela, que pudiéramos desarrollar esa narrativa también como lugar de revelación y como espacio, si se quiere, también religioso para lo espiritual. Bueno, ahora sí. Lo de efectivamente, ¿qué vamos a comer en el futuro? Mira, los dos comentarios. Bellísimo el comentario de la boda, me encantó. Me parece que es una cosa que debería uno ponerle en práctica, eso de pedir recetas de cocina y que da lugar a esa cosa bellísima de que no respondieran ustedes con una, sino con dos, porque salieron a relucir las dos historias. En este momento es absolutamente necesario volver a nuestras despensas. Y esto tiene que ver con los dos comentarios que ustedes hicieron, tanto por las dificultades que tienen que ver con el antropoceno, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con las crisis alimentarias, que tienen que ver con los fracasos de las propuestas agroecológicas que desde mediados de los años, desde mediados del siglo XX se vienen implementando en diversos espacios. El permanente rollo de que para sembrar hay que talar y entonces cómo se gana espacio para sembrar comestibles, pero se pierde espacio en términos de la necesaria oxigenación y los necesarios equilibrios entre los diversos recursos hídricos de la flora y de la fauna necesarias para que el paisaje funcione adecuadamente. Entonces, todo esto está mezclado. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que, en primer lugar, volver a nuestras despensas. Y eso significa volver y, como decía Rafael, conocerlas. Porque resulta que nosotros olvidamos nuestras despensas porque nosotros en el siglo XX nos hicimos seguidores de despensas importadas, de despensas provenientes de otros ambientes, de otros medios, de otras cosas, y nosotros tomamos distancia de lo que ha sido realmente la producción de nuestro ecosistema y de nuestros biomas. Entonces, en primer lugar, la vuelta a nuestras despensas es fundamental. En segundo lugar, la vuelta a otros métodos de producción agroecológica. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos concentramos en la agricultura intensiva, capitalista, tecnológicamente basada en agroquímicos, y definitivamente esa tecnología intensiva con monoproductos, monocultivos, no es lo que pareciera ser conveniente para nosotros salvar al planeta. Al contrario, de lo que se habla en este momento es de tecnologías que curen al planeta, de tecnologías regeneradoras,
de formas agroecológicas regeneradoras que existen basadas en policultivo, por decirlo incluso de alguna manera muy simple, de alguna manera retomando las prácticas ancestrales de nuestros indígenas de policultivo en los conucos y de barbecho y recuperación de los recursos, recuperando a la luz de nuevas prácticas que se puedan incorporar, pero con ese mismo sentido, porque lo que está claro es que lo que permite que la naturaleza pueda reaccionar mejor es precisamente esa condición de sistema en el que fauna, flora, productos de distinto tipo, distintas flores, distintos cultivos puedan estar en un ambiente, tal y como ocurre con la biota intestinal en el intestino de nosotros. Lo que garantiza la salud no es comer todos los días lo mismo, lo que garantiza la salud es una biota intestinal que sea producto de una variedad de alimentos. Si la biota intestinal es producto exclusivamente de comer yuca todos los días, no es saludable. O comer trigo todos los días, o comer maíz todos los días. Lo que es saludable es que esa biota sea producto de variedad, de diversidad. Exactamente lo mismo pasa en el mundo de lo agroecológico y por eso se habla de tecnologías regeneradoras. Entonces, ese es el segundo paso, eso es lo que está sobre la marcha. Y en tercer lugar, efectivamente tener una preocupación por revisar nuestros sistemas alimentarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del actual, hemos estado moviéndonos con otros estándares y quizás las últimas alarmas nos están mostrando estos problemas y yo creo que la pandemia fue una alarma lo suficientemente sustantiva para que tomáramos conciencia, solo que no siempre hemos tomado conciencia. Yo estoy muy sorprendida porque siento que en nuestro país estos pensamientos están bastante lejos del lugar en donde a mí me gustaría verlos. Y me parece que les falta mucha presencia en los discursos, tanto oficiales como en los discursos de los emprendedores, de los productores y de la gente que está metida en el mundo agroecológico. Se sigue pensando en el cultivo intensivo como panacea, se sigue pensando en los agroquímicos como panacea, se sigue pensando en solucionar todos los problemas a punta de estadística y no pensando en la naturaleza, no pensando en el cuidado que tenemos que tener por una naturaleza que simplemente está bien agobiada. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Evidentemente, ¿de qué nos habla las impresoras de comida? Desde aproximadamente hace casi 10 años se vienen haciendo ensayos. Estas son aplicaciones de inteligencia artificial y aplicaciones de sistemas tecnológicos muy novedosos donde se produce carne a partir de otras materias que no son carne, pero que se intenta llegar a que parezca carne, huela carne, tenga color de carne. No sé si es posible que sepa a carne, pero es el intento. Claro, esto todos son respuestas, por una parte, al desarrollo científico-tecnológico, a las dimensiones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Chile hay toda una cantidad de productos lácteos que no tienen lácteos. Y todos son productos de inteligencia artificial. Y eso ya está ocurriendo. Claro, es menos extravagante decir eso, que son productos lácteos que no tienen leche de nada, sino que son producidos a base de otras sustancias. Eso es menos extravagante y nos impresiona menos que ver la computadora de la cual sale un solomillo. Entonces, pero está ocurriendo.
está ocurriendo desde hace años. Ya tienen como 3 o 4 años estas empresas, por ejemplo, en Chile, produciendo alimentos. Entonces, claro, si nosotros no cuidamos la naturaleza, si nosotros no definitivamente asumimos una posición de defensa y de sostenibilidad de nuestros recursos alimentarios, vamos a terminar comiendo esas cosas producidas probablemente con harina de insectos, no porque sea malo comer insectos, no, porque hay muchas culturas donde se come insectos, pero como bien dijo Rafael, a nosotros nos gustaría seguir comiendo de vez en cuando una morcilla de verdad, y nos gustaría de vez en cuando poder comer un pescado de verdad, o un plátano de verdad. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que tener una mentalidad de sostenibilidad, tenemos que valorar eso no como un discurso, sino como una práctica. Tenemos que cambiar nuestros sistemas también alimentarios y tenemos que tener una conciencia de la necesidad, no solamente de nuestra propia salud, que ya es bastante, sino de la nuestra y la de la naturaleza y la del planeta, y del pedacito en el cual nos toca a nosotros vivir. Si nosotros no hacemos eso, vamos a terminar comiendo estas cosas: cartones, plástico, algas, y no al estilo de los japoneses, que comen las algas por gusto y placer, porque es parte de su desarrollo cultural, no, sino utilizar las algas para hacer esas cosas que puedan ser parecidas a una milanesa de carne. Entonces, todo esto lo que nos está planteando, profe, es la necesidad de asumir una posición crítica, de compromiso, de convertirnos de verdad en informarnos, en conocer y en estar pendiente y en reclamar tanto del orden público como del orden privado posiciones mucho más serias en relación con el cuidado ambiental en Venezuela, que es muy importante. Gracias, Oka. Vamos a ver si hay alguna manito que se levante por allí, si hay alguien de nuestros amigos que están online que quieran participar. Y mientras tanto quiero comentar rápidamente como conclusión también, y es el hecho de que está abierta la necesidad de hacer de nuestra cocina un sitio de resistencia. No solamente que tenemos que informarnos, como dice Karina, no solamente que tenemos que formarnos para dar un mejor alimento a nuestra gente, a nuestros hijos, sino que tenemos que hacer de nuestra cocina también un sitio de resistencia, porque nosotras las mujeres somos las dueñas de esa cocina y somos además de eso las dueñas de nuestros hijos, de nuestra gente a quienes alimentamos. Los chefs están allá haciendo cosas preciosas, que a mí no me gusta mucho cuando hacen esa comida gourmet, porque son migajiticas lo que le sirven a uno en el plato. Pero nosotras somos las que estamos cocinando. Entonces, creo que nosotras debemos estar formadas para resistir lo que está sucediendo e informadas para hacer una sola masa que se oponga al deterioro que está sufriendo nuestro planeta y al deterioro que está sufriendo nuestra tierra, no nuestro planeta. No podemos ver que lo que está pasando en África, lo que está pasando en el Medio Oriente, sino aquí, en Venezuela. Tenemos que defender nuestra tierra y nuestra despensa originaria. Creo que es el mensaje que sacamos un poco de lo que tú nos dices para poder continuar disfrutando los olores, los sabores de nuestra cocina. Bienvenida sea entonces esta información que nos has dejado, y recordaremos mucho el hambre que nos has detonado. ¿Sí? El hambre que has detonado con todas estas cosas hermosísimas de las que nos has hablado también. Afortunadamente es hambre pasajera, lo cual quiere decir que podemos ponerlo más bonito, decir que es deseo.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, no veo ninguna manito. Será bueno que cerremos entonces. Oka, muchas Bueno, gracias. Estoy en deuda contigo. Vamos a ver si nos gracias a encontramos, ustedes. aunque sea. Ajá. Gracias a ustedes y ha sido un gusto y bueno, la hermana Jacqueline, muchas gracias y me encantará un día conversar sobre los comentarios que me han hecho tan bonitos por el chat. Y bueno, un gran abrazo para todos y que esta semana sea toda de mucho aprendizaje y de mucho estímulo. Gracias. Mañana tenemos la conferencia sobre Aquiles Nazoa. Pasado mañana Rafael Rondón Narváez cierra nuestra semana de conferencia, pero ahorita invitamos a nuestro canje que comienza a las 12 del día, un canje de libros, y mañana otro taller que ya no podemos llamar taller, sino actividad teórico-práctica de la profesora Norma González de Zambrano. Gracias por su compañía. Gracias, Olguita. Lo único que compartir.